Muy buenos días a todos. Mi nombre es Iván Cerquera con The Ohio Colombian Foundation y el día de hoy tenemos una persona muy, pero muy especial, la doctora María Pujana. Hoy vamos a hablar de una persona que ha tenido logros en su vida, una persona que ha trabajado bastante para llegar a donde está y que todos nosotros deberíamos aprender. Solo para resumir, la doctora Pujana nace en España, va a Colombia, ahí es donde crece. Devuelve a España, estudia medicina, llega a los Estados Unidos en el año 1982 a San Francisco, luego a la ciudad de Cleveland, Ohio. Ha enseñado en la Universidad Case, aquí en Cleveland, Ohio. También ha sido parte de grandes organizaciones como The Cleveland Foundation, Metro Health, The Cleveland Institute of Art, la Cruz Roja, y también es diseñadora, pero lo más importante es filántropa. Doctora Pujana, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por darnos su tiempo y hablemos de España. Usted es española, pero también tiene corazón colombiano, pero hablemos de España. Usted nace en España. ¿En qué ciudad de España nace usted? Ante todo, Iván Darío, muchísimas gracias por la invitación de acompañaros por un rato. Y sí, tienes toda la razón. Nací en España, en la zona norte, en Asturias, en Oviedo. Mi padre trabajaba en una empresa, él ingeniero de origen vasco, mi madre de la zona de Madrid y del sur. Yo siempre digo que soy una fiel representación de la diversidad española. Y entonces cuando, como bien has dicho, pues a los 3 o 4 años, mis padres, que tenían muchas amistades en Latinoamérica, y sobre todo mi padre le encantaba Colombia y Venezuela, estaban en su prisma de acción de futuro, y de que nos mudábamos a Colombia. Y fue el comienzo, la génesis de un periodo, de una época muy interesante de mi vida. Yo en ese momento no me daba cuenta, pero fue sumamente importante para mi desarrollo personal, sobre todo. Claro, entonces su familia se mueve a la ciudad de Bogotá, Colombia, y Sí, ahí empieza siempre sus en estudios. Bogotá. Sí, Siempre han vivido sí. en Bogotá y empieza sus estudios. Estudio Cuen- en las Carmelitas, sí, en Bogotá, y me reconocieron como la mejor estudiante cuando terminé el bachillerato. Y entonces, pues, siempre fui una estudiante muy dedicada, muy perseverante. Esa era la costumbre que fue inculcado por mis padres. Mi padre estaba en el área de la ciencia, aunque también le encantaban las diversas culturas, estaba entusiasmado con la cultura colombiana, estaba entusiasmado con la cultura oriental, china, era un hombre muy estudioso y gran ingeniero. Y sobre todo un hombre con gran sentido de filantropía y de humanidad, como ya te contaré. y de humanidad. Ahora, cuéntanos una cosa, de todas las delicias de Bogotá, de la comida que se come en Bogotá, y empezamos por el chocolate, por Me ejemplo. encanta el ¿Qué- chocolate. le- Con el- el queso derretido, con con el queso queso? derretido en el chocolate. ¿Cuál Y es de con su comida favorita de Bogotá? pues, comidas favoritas, el sancocho. Oh, Me qué encanta, rico. sí. Me encantan las pan de quesos, pan de yucas, todas esas cosas que recuerdo. Sí, el ponqué negro, que El me ponqué encantaría negro. obtener la receta. Así que, y sobre todo desde pequeña me encantó, me entusiasmó la cultura, la cocina, la música. Aprendí a bailar en Colombia. Comprende Salsa, merengue, vallenato, sobre todo la de todo. cumbia, el La vallenato, cumbia. todo lo que te puedes imaginar. De alguna manera, en una edad tan maravillosa como es la infancia, juventud, el estar inmersa en una cultura tan rica como la colombiana, y lo digo realmente, como sabes, soy sincera a 100%. Entonces fue algo
formidable en mi formación personal. Y era la música, era el arte, era la cultura. Realmente mi padre y yo éramos muy aficionados al Museo de Oro, por ejemplo, al Museo de Oro de Bogotá. Y yo pues me entusiasmaba, elucubraba viendo aquella maravilla y me imaginaba miles de años atrás cómo era con medios rudimentarios hacían aquellas bellezas. Entonces eso pues me fue formando, siempre pues en las Navidades íbamos a España, era otra cosa, era una cultura distinta. Yo estaba pues feliz en Colombia, como un pez en el Sí, agua. como un pez en el agua. Entonces, en un momento usted decide moverse a España nuevamente y empezar sus estudios. Cuéntenos, ¿cómo fue ese cambio de salir de Bogotá, Colombia, y nuevamente llegar a la patria España, Como era, a una edad de muy joven, ¿no es sí, cierto? Eh, 17 años, 17 años, y a una edad con muchos sueños, sí. y Sí, decide estudiar bueno, medicina. ¿Por qué desde, medicina? ¿por qué medicina? Primero que todo, no fue una decisión mía, Iván Darío. Ok, La decisión fue de mis padres. Yo, que era una muchacha muy resuelta ya a esa edad y era, pues, digamos, constante y tenaz en mis estudios y tenía muy claro lo que quería estudiar por mis rasgos de carácter y de personalidad, que ahora te contaré. Pero en todo caso, mis padres deciden, mi madre sobre todo, convence a mi padre de que quería que me fuera a España, a sus raíces, lo que ella consideraba sus raíces. Yo tenía otra mentalidad. Yo sentía que Colombia era mi país, era mi sitio, era donde quería pues estar cerca de la familia, estar en mi entorno como siempre y estudiar la carrera. Me fui a 3 universidades importantes en los departamentos de medicina que fui aceptada, pero mi madre me puso un avión con ella y me llevó a Madrid, a la escuela, a la Universidad Complutense y a la Universidad de Medicina. perfecto. A la Universidad de Medicina. ¿Y en qué ramo de la medicina se especializó? Bueno, después de 7 años de carrera, porque debido al conflicto político que había con la época del generalísimo Franco, entonces tuvimos un año completamente parado, la universidad estaba cerrada. Así que pues fueron 7 años de carrera. Y al final yo ya estaba decidida en ese año de tránsito, de intermedio, pues entonces me presenté en el hospital universitario, allí hospital clínico en Madrid, y entonces me convertí, pedí una plaza como alumno interno y terminé pues en el departamento de medicina interna y en la rama de neurología clínica. Y allí fue donde me quedé a terminar la especialidad. O sea que hice neurología clínica. Lo que pasa es que en el título que verás aquí Ujú. se denomina neuropsiquiatría y creo que también aquí en Estados Unidos es lo mismo. O sea que obtuve el título de neuropsiquiatra y luego, después de 3 años de neuropsiquiatría, decidí hacer la parte más, te digo, más ingeniera de la medicina, que para mí es la neurofisiología, que es el departamento en el que hacemos los electroencefalogramas, los registros eléctricos del cerebro, potenciales evocados, todo eso. Como usted sabe, yo vivo aquí en la ciudad de Cleveland y ya 18 años he conocido bastantes personas. Eh, Muchas veces me encuentro con padres de familia que me dicen que sus hijos o hijas quieren estudiar medicina. Para esos muchachos, jóvenes, hombres y mujeres que quieren estudiar medicina, ¿qué consejo les daría usted? Un consejo que le sirva a esta juventud hispana que le gustaría seguir esa línea de la medicina. Ya. Debo empezar, Iván, con determinar el tipo de personalidad que creo que un médico tiene que tener. Primero, una gran sensibilidad humana, un deseo de ayudar a los demás. Eso era algo instintivo en mí cuando era pequeña
Y ese es un ángulo personal que creo que debe existir. Y si verdaderamente entonces esa persona tiene tenacidad, porque es una carrera larga y muy pesada y muy sacrificada, pero si tiene todos esos requisitos, tiene persistencia de carácter y tiene ganas de estudiar y de saber y de ayudar a los demás, entonces, si tiene medios económicos, fantástico, pero si no los tiene, hay muchos medios disponibles aquí en Estados Unidos, muchos. Hay muchas organizaciones que consiguen y que proveen de becas y de oportunidades maravillosas de estudio y de formación a los jóvenes. Yo, por ejemplo, antes estaba refiriéndote a la Cleveland Foundation. La Cleveland Foundation, todo el mundo la conoce, fue una de las primeras fundaciones comunitarias en el mundo. Y muchas fundaciones vienen aquí a Estados Unidos y a Cleveland propiamente para aprender del modo, del método que lleva esta fundación. Yo tuve el honor en el 2002 de ser llamada a ser parte de la directiva de la Junta. Éramos 14 miembros y hay un servicio temporal de 10 años en 2 periodos de 5. Pero a lo que iba, yo pues en principio decía, bueno, ¿y por qué he sido llamada a esta fundación? Luego entendí que querían inclinarse y abordar el sentimiento de diversidad que es tan constante en nuestro Cleveland y en Estados Unidos en general. Así que entonces yo traía la diversidad conmigo. Además de eso, como médico, era la única médico del grupo, todo el mundo estaba en el mundo de los negocios y de la banca, y yo entonces pues venía con el tema de cuidar de la comunidad, de la educación, de la salud, o sea que era un ser diverso dentro de mi diversidad. Y fue muy interesante, muy pronto me llamaron para hacer, claro, mi problema es que me gusta estar envuelta en muchas cosas. Y entonces venían y me decían, bueno, la propuesta es, doctora Pujana, que usted sea la cabeza del comité de educación y de becas. Y yo en ese momento salté y dije, yes, claro que sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que como aprendí a pedir dinero para los demás y para las cosas en las cuales yo creía, y soy fundamentalmente, como somos los hispanos y latinoamericanos, muy apasionada en las cosas que creo, yo les convencía a mis compañeros de la Junta. Les decía, bueno, necesitamos más dinero. Y de $50,000 que teníamos de base para el departamento de becas, llegamos a 1 millón. Entonces hay becas disponibles para personas en la Cleveland Foundation, también perfecto. en una institución que se llama College Now. College Now. Okay. Now. Entonces, para las personas que están buscando, jóvenes o los padres que están tratando de guiar a los hijos, hay becas disponibles, pero niños y niñas tienen que tener tenacidad porque no es una vida fácil, pero no es fácil, pero con trabajo todo se puede hacer. Todo se consigue y poco a poco llegas a las metas. Y cuando llegas a esas metas, pues entonces sí, las disfrutas por un ratito, pero luego tienes otras más. Otras es lo metas que a mí más me ha grandes. ocurrido. Es la única manera. Entonces, vámonos hablando de metas. Todos cuando llegamos aquí a los Estados Unidos o a otro país como inmigrante, todos tenemos metas, ¿no es cierto? Pero el primer paso es llegar a ese país final. Cuéntenos, usted llega aquí a los Estados Unidos, a la ciudad de San Francisco, en el año 1982. Cuéntenos una anécdota que se acuerde, sea en San Francisco o en Cleveland, Ohio, cuando se movió aquí en el año 85. Una anécdota como inmigrante, una anécdota que la haga reír y que nos haga reír a nosotros también. Cuéntenos algo, doctora Pujana. Iván, hay muchísimas anécdotas. Vamos a ver, para ponernos en contexto, llegamos a San Francisco, llegué con
mi niño, Marco Iván, mi hijo mayor, de 3 años. Entonces, era un choque ambiental. Yo estaba, y además personal, yo estaba acostumbrada a estar en el hospital, en mi plaza. Al final en España estaba en el Hospital Militar Gómez Ulla, era la jefa de residentes del Departamento de Neuropsiquiatría y Neurofisiología. Entonces, llegar con un niño de 2 años y medio, 3 años, en un apartamento, en una ciudad sí muy densa, pero yo no estaba trabajando, había dejado mi consulta, mi familia, todo fue realmente chocante. Encontré que el inglés había que pues, perfeccionarlo y tal. Y con el niño enseguida vi la necesidad y estaba recordando pues, los parques en Colombia, ¿no? La cuestión de la vida callejera, la vida en el parque, los niños y tal. Para mí, pues Marquito era muy pequeño y entonces decidí que vamos, que había que buscar niños de su edad, que tenía que estar con niños de su edad, sobre todo por el tema lingüístico. Aunque yo ponía la televisión con programas infantiles para que lo oyera y tal. Y entonces, pues lo que hacía, y además, pues mi marido en aquel entonces, médico como yo, pues el padre de mi hijo, entonces, pues estaba en el hospital todo el día, estaba haciendo un internado. Y yo estaba pues sola con el niño en esa nueva ciudad. Y entonces lo que hacía era que después del almuerzo me iba y me daba, hacía como una especie de círculo que se iba agrandando, recorriendo y reconociendo el área. Y un día me encontré con una especie de escuela muy bonita, muy interesante, y a través de la cristalera vi niños de todas las edades, de todas las razas, que estaban jugando juntos y de la edad de Marquito. Así que entonces me entusiasmé y entré, porque ya sabes que yo tengo un carácter bastante sociable, y entré entonces a hablar y me encontré con la directora. Y estaba yo pues viendo, parece ser que era una especie de cooperativa y los padres estaban con los niños, los propios padres estaban cuidando a los niños, además del personal que estaba con los chicos. Me pareció excelente porque mi hijo pues no se separaba de mí, me parecía muy interesante el que en la semana, 2 veces a la semana o 3, yo pudiera estar con el niño para que se sintiera y se adaptara mejor. Así que después de una semana de estar ahí con el niño, yo se lo comenté a mi marido a la noche, le dije, mira, he descubierto este lugar, parece muy bueno, y él me hizo repetir el nombre del lugar. Y me dice, ¿cómo crees que vas a conseguir un sitio? El jefe de mi departamento, pues me ha cogido y me ha dicho que allí mismo, en ese colegio de párvulos, está por 2 años esperando plaza. ¿Cómo es posible que tú creas que nos van a dar para Marquito? Muy bien. Entonces yo al día siguiente me fui y directamente me fui al despacho de la directora y le dije, me he enterado de que es sumamente difícil el conseguir sitio para mi hijo en esta escuela. Y me dijo, María, ¿usted se siente diversidad? ¿Usted se siente que es diversa y que su hijo es parte de una diversidad cultural y social? Le dije, sí, claro que sí, yo soy todo diversidad. Dice, bueno, pues tengo una plaza libre porque en el estado de California nos exigen que tengamos por lo menos, y tengo una plaza para alguien que yo considere diverso. Le dije, más diversa que yo y mi hijo, imposible, le dije. Así que mi hijo fue aceptado y fue una cosa pues que me entusiasmó. Y dije, América tiene sus cosas y esto va a ser sumamente interesante. Se aprecia la diversidad y yo estaba feliz con ello y mi hijo también. Y hablando de diversidad, usted ha sido parte de grandes organizaciones aquí en los Estados Unidos. Y solamente para nombrar unas, usted ha sido parte de la Cleveland Foundation, Metro Health, de Cleveland Institute of Art, la Cruz Roja y muchas más que no las tengo acá.
una pregunta, ¿qué lección le dio a usted ser parte de estas grandes y famosas organizaciones? ¿Qué aprendió usted en estar ahí, liderando esas organizaciones y ayudando a la comunidad? Pues mira, desde el principio te digo que personalmente me importa y me interesa mucho la comunidad. Cuando yo llegué a Cleveland, descubrí que en la comunidad hispano-latinoamericana había una fracción con bastantes necesidades. Necesidades básicas de salud, de educación, económicas, sociales, socioculturales, llámalo X. En todo caso, las primeras organizaciones que yo empecé a servir y a dar mi tiempo en cuanto pude, porque ya en Cleveland, entonces vine de San Francisco con un bebé recién nacido de 6 meses, mi segundo hijo, Miro, o sea, un niño de 5 y otro un bebé. Así que me Sí. llevó un tiempo, un par de años, pero ya de poder dedicarme como quería yo dedicarme, porque para mí la paternidad y maternidad son hechos de mucha responsabilidad. Y entonces yo pues quería ser fiel a esa creencia. Y entonces, pero muy pronto empecé a recibir invitaciones. Y la primera fue de una organización hispana, porque yo quería saber cuál era la situación de las agencias hispanas primero, antes de volar, antes de desplegar mis alas, antes de que la gente, yo no sabía que estaba llamando la atención a la comunidad en general, la comunidad anglosajona. Yo no lo sabía y no lo pretendía. Pero lo que sí sabía era que para ayudar realmente a la comunidad hispana tenía que estar dentro de organizaciones que tuvieran la capacidad, la posibilidad de ayudar en el terreno médico, en el terreno educativo, en el terreno social, económico, de negocios, todo ello. Yo lo tenía claro, pero empecé poco a poco entonces con una agencia de las que tenemos en la comunidad hispana, Humadab. Humadab es el centro de alcohol y droga. Entonces, pronto me invitaron a ser parte de la junta, me convertí en presidenta, en chair del board, estaba rodeada de sacerdotes católicos, de un reverendo protestante y de algunos y psicólogos y psiquiatras. Yo era la única fémina del tema y entonces pues decidí que basada en mis creencias de que la mujer es un foco importante, es el núcleo del corazón de la familia, entonces decidí que había que hacer el esfuerzo para crear un centro para la mujer. Porque en aquel entonces, Humadab, estoy hablando ya pues de 17, 18 años, en aquel entonces tenía y tiene todavía en la actualidad un centro llamado Casa Alma. Casa Alma exclusivamente para hombres. Es el único centro bilingüe que Aquí en hay la ciudad de Cleveland. en la ciudad de Cleveland, como bien dices. Y entonces es un centro de tratamiento para alcohol y drogodependencias. ¿Qué pasó? Que un día en la junta, para asombro de todos mis miembros de la junta, decidí decirles que cuánto necesitaríamos. Le pregunté al director ejecutivo y a nuestro abogado y a una serie que teníamos de personas que trabajaban para la fundación. Y entonces les pregunté cuánto dinero necesitamos para crear un centro para la mujer, de tratamiento también bilingüe para alcohol y droga. Porque sucede que si el hombre enferma, la mujer se realiza y se le compone como la jefa en el hogar y la familia y conduce a la familia lo mejor que puede y sabe. Pero cuando la mujer enferma, entonces toda la familia enferma con ella. Cuando el núcleo se enferma, todo está enfermo. Todo se Todo alterna. se enferma. Todo se altera. Entonces Sí. eso era un punto convincente a mi favor. Pero claro, me tacharon de loca, productora Pujana. ¿Cómo puede usted pensar que podemos generar $75,000? Pues Iván, te cuento que generamos en un almuerzo que propicié para recolectar fondos.
Entonces, pues en ese entonces yo ya era miembro del Cleveland Ballet, de la Junta, tenía amistades en distintas organizaciones con fondos, con dinero, y entonces llamé a todos mis amigos y les dije, vosotros vais a tener que comprar una mesa. Y sobre todo, una gran amiga que conseguí, Mirla Mesa, esposa del pelotero José Mesa de los Indians, de nuestro equipo de béisbol. ¿Qué pasa? Que entonces ella me ayudó, vino todo el mundo al mediodía de un miércoles en el Ritz-Carlton, porque mis amigas del ballet y de la orquesta y de otras organizaciones muy sofisticadas no me iban a venir a otro sitio. Conseguimos casi $100,000 y Casa María se fundó. Entonces estaban tratando de buscar $75,000, Sí. pero se pasaron, consiguieron $100,000. Pues sí, mis amistades cumplieron lo prometido. Es mucha creatividad, es mucho esfuerzo. Y hablando de creatividad, yo creo que esa creatividad también viene de su mamá, ¿sí? Sí, es cierto. Ella fue muy creativa, ya, muy con artista. manualidades, Sí. muy artista. Entonces, cuéntenos, ¿qué cree usted que ha sido el éxito suyo de sus diseños? ¿De dónde viene el amor al arte y el amor al diseño, al buen diseño y al buen gusto? Sí. Pienso que fue algo que lentamente fue creciendo en mí. Como te dije, mi padre era muy aficionado al arte, mi madre igual. Mamá creó una compañía en Bogotá de diseño y de moda que tuvo muchísimo éxito. Hacía trajes de novia, hacía todo a mano, tenía un equipo formidable. Ella tenía su sector de moda en la casa y entonces era algo increíble y yo sin saberlo, pues entonces generé dentro de mí, se generó una inclinación por la moda, por el buen gusto, que no me di cuenta que estaba formándose en mí. Yo era muy jovencita, pero que luego se identificó. Mi madre no quería que yo siguiera su carrera, pero y yo realmente estaba más inclinada por las ciencias. Pero mi padre siempre me decía, sé que tienes muchas aficiones artísticas y tal, pero recuerda que en la cultura china la medicina es considerada un arte. Y yo francamente considero, Iván, de que tenía toda la razón. La medicina es un arte, es el arte de la curación, the art of healing, que dicen aquí en Estados Unidos. Y entonces, basado en eso, pues yo me sentí realizada. Pero pasados los años, me di cuenta de que había algo en mí que todavía no había salido a floración, que todavía no había trabajado con ello. Y algo que desde muy joven siempre sentí es que si tenía unas pocas cualidades, necesitaba trabajarlas para sentirme a gusto. Era mi sentido de responsabilidad. Digamos que eso fue algo constante en mí. Y obviamente trabajar con sus manos y crear con sus manos. Porque la medicina como neurofisióloga, si lo dije bien, perdón si no lo dije bien, muy bien. Usted está trabajando con su mente, ¿cierto? Sí, claro. En este caso cambió. Ahora en este caso está trabajando obviamente con su mente, su creatividad, pero con sus manos. Y con sus manos ha creado diseños que han estado en varios sitios como Saks Fifth Avenue, sí. También en la moda en España, en Nueva York. Y uno de esos diseños está en la parte atrás suya. Y es un Definitivamente te lo necklace. voy a alcanzar. Muchas gracias. Ese necklace ha sido donado por usted a la Ohio Colombian Foundation. Y para los que no saben, y para los que saben, cuando usted se vuelve un miembro del Ohio Colombian Foundation, en la que estamos organizando la construcción del Jardín Colombiano aquí en Cleveland,
usted entrará a la rifa en este hermoso necklace. Doctora Pujana, yo le agradezco bastante por esta donación. ¿Qué nos cuenta usted de esta pieza? Pues mira, desde el comienzo que empecé con mi línea, desarrollar la línea de joyería, una cosa que tuve constante era el hecho de que podría ayudarme a generar y a apoyar fondos para organizaciones en las cuales pues eran cercanas a mi corazón. Y realmente vuestra fundación de Ohio Columbia Foundation es una muy importante para mí. Era algo que realmente se necesitaba en esta ciudad de Cleveland, tener una representación de nuestro mundo hispano, y qué mejor que Colombia haya sido el país que haya dado y la comunidad que ha dado el primer paso. Entonces siempre he estado ayudando a organizaciones, te digo, en este caso, desde el principio, cuando me enteré que habíais formado la Ohio Columbia Foundation, pues me sentí muy a gusto porque era algo que reclamaba Cleveland, como he dicho. Entonces, esto es un cordón, collar retorcido de plata de 9.25, y entonces con un colgante. El pendentif es de el moonstone, es la piedra de la luna, que es un simbolismo muy interesante, con un trabajo de plata alrededor. Y he pensado que puede ser atractivo para la inmensa mayoría de las mujeres y también para los caballeros que quieren regalárselo a sus damas. Y por eso lo doné, y espero que tengáis a muchísimos nuevos afiliados a la fundación para que entonces uno de ellos o una de ellas entonces sean los beneficiados con esta pieza de joyería. Muchas gracias, doctora Pujana. Para las personas que están interesadas en ver su colección, ¿cuál es la mejor forma de comunicarse con usted para que ellos tengan acceso a sus diseños? Ahora con el tema del coronavirus, pues entonces es un poco complicado. Y como ya sabes, el mundo del Internet ha tomado el manifiesto en todo el espectro de posibilidades del retail de joyería. Así que tenemos el Internet, tenemos el website, tenemos un nuevo website de mariapujanadesigns.com, y luego Instagram, el cual también es bastante activo, de María Pujana Designs y la rayita underscore. En principio esa es la manera de comunicarse conmigo, y he tenido pues una larga trayectoria de trabajo con la joyería y de envolvimiento en distintos eventos de moda, como por ejemplo lo que te referías en España. Estuve por 10 años accesorizando la línea de uno de los mejores diseñadores de moda en la pasarela Cibeles, que es Fashion Week, la semana de la moda en España. Y entonces en Madrid éramos los primeros, y yo era la que siempre venía con temas y con cosas originales de mi línea que había creado específicamente para la línea del diseñador. La media, los reporteros de las revistas de moda y tal en España, mis propios compatriotas le decían al diseñador, ¿por qué accesoriza su colección con accesorios que se han creado en Estados Unidos, cuando aquí hay tantos diseñadores? Y él respondía con mucha gracia y decía, María Pujana y yo tenemos un sentido que casi sin hablar sabemos exactamente lo que queremos. Así que yo me fío, después de trabajar un año con ella, me fío completamente. Yo le mando pedazos de telas e ideas que yo tengo, y yo entonces vengo y siempre le reservaba. Tengo una anécdota, no sé si tienes tiempo para ello, pero recuerdo que en una ocasión encontré en Nueva York, en uno de los grandes eventos de joyería y de piedras, me encontré con un merchant que tenía corales rojos. Y entonces era verano y yo pensé, hoy con esto puedo hacer una serie roja espectacular. Entonces hice cosas muy, muy, muy grandes y dramáticas, porque mi línea tiene cosas frágiles y delicadas para la mujer, muy fina, muy refinada, y tengo también para aquella que le gusta
tener cosas dramáticas. Por ejemplo, la pieza que tengo, como verás, pues precolombina, lo he puesto en honor vuestro. Pero en todo caso, cogí y llegué a España, llegué al atelier del diseñador, le dije, mira Javier, aquí te traigo un nuevo material que creo que será maravilloso. Se quedó mudo y me dijo, ¿cómo sabías que quiero presentar? Y no te había dicho nada, quiero presentar una colección en negro. Este rojo le queda espectacular. Empezó a llamar a todo el mundo, trajo a las modelos, se vistieron con las galas negras y quedaron impresionantes. Y siempre me decía, eres increíble, siempre vas delante y yo no tengo necesidad ninguna de decirte. Por eso trabajamos también hasta que él dejó el mundo del diseño y se dedicó a otra área del diseño. Y mi madre Qué, siempre estaba invitada a ser parte del elenco de clientela muy especial de que venía entonces a ver la pasarela y el desfile de moda. Y yo siempre ella venía a la parte de atrás de vestir y le decía yo, mamá, ¿qué te pareció? Decía, hija, estupendo, estupendo, me ha encantado. do- Y eso era bastante. Doctora Pujana, fue un placer estar con usted y muchas gracias por darnos su tiempo. Usted debería escribir un libro porque hay muchas historias que no hemos podido contar acá, pero son historias que de seguro le podrían ayudar a muchas personas en el futuro. La verdad que ha sido un placer y espero que cuando el COVID pase nos reunamos y podamos tomarnos una sangría española con un tamal colombiano. No sé si es la mejor combinación, No pero importa. ahí podemos combinar lo mejor de los dos Somos mundos. eclécticos y diversos, tú y yo. Y te agradezco mucho la oportunidad de tener esta conversación contigo y con tu Muchas audiencia gracias. y espero que tengáis muchísimo éxito. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Y Muchas a ti gracias, te doctora felicito. Pujana. Muchas Adiós. gracias y Buen día. acuérdense todos, la doctora Pujana la pueden conseguir en su website, mariapujanadesigns.com, en la página Instagram o también le pueden escribir un correo electrónico a mariapujana@hotmail.com y muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.